¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a nuestros seguidores un día más a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es momento de hablar sobre educación y sobre esa ley LOMLOE y lo vamos a hacer de la mano de Mariluz Martínez Seijo, que es secretaria federal de Educación y Formación Profesional del Partido Socialista y portavoz del mismo grupo en la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados. Mariluz, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en La Cerca. ¿Qué tal? Un placer, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, visita Albacete para participar en una jornada precisamente sobre esa ley de educación, esa LOMLOE, que se aprobó en el año 2021 y que va a ir entrando en los cursos académicos de manera progresiva. Hacía falta una nueva norma, una reforma de una ley de educación y qué va a suponer esta nueva ley, la LOMLOE. Pues hacía falta porque, entre otras cuestiones, había un compromiso con la comunidad educativa y con la mayoría de los grupos parlamentarios que formaban parte del Congreso cuando la LOMCE se aprobó. Y bueno, hay que recordar que las leyes en principio tienen que estar orientadas a mejorar la calidad de la educación española y reforzar una serie de principios que deben ser compartidos, ¿no? Y que forman parte también de los principios que forman parte de nuestra Constitución española, del derecho a la educación. Y lamentablemente pues tuvimos una serie de años, ¿no?, con la implantación de la LOMCE, una ley que fue profundamente contestada por la mayoría de la comunidad educativa. He de recordar que hubo más de un 93% de profesorados, según algunos estudios, ¿no?, que realizaron universidades españolas, que rechazaban profundamente los principios que emanaban de la LOMCE, ¿no? Una ley profundamente segregadora, no avanzaba en pedagogía, en métodos de enseñanza, no se amoldaba, ¿no?, a las corrientes de educación y pedagógicas, ¿no?, del resto de los países del entorno europeo, y luego también retrocedían una serie de principios como pueden ser la equidad y la inclusión, ¿no? Por tanto, había que dar un vuelco, ¿no?, a algunas de las políticas, ¿no?, educativas que emanaban de la LOMCE y volver a ese encuentro, ¿no?, con el resto de los países del entorno europeo, que recordad que estamos en la Unión Europea y, por tanto, no solo compartimos esas ayudas económicas, ¿no?, de las que todos nos beneficiamos, sino que tenemos que compartir también una serie de principios también educativos, ¿no?, sobre todo con el objetivo de formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en esa manera de aprender también y con unos contenidos que son comunes a otros países del entorno europeo. Por tanto, sí que había que reformar para volver a un equilibrio educativo, ¿no?, y, por otro lado, para avanzar, lógicamente, hacia una educación más moderna, aprendiendo también de una manera pues, más cercana a cómo se está trabajando en otros países, ¿no? Y también para aprender y ser evaluados nuestros alumnos en relación a esas evaluaciones internacionales de las que todo el mundo habla, como por ejemplo el informe PISA, que evalúa por competencias y, sin embargo, nuestro sistema educativo no estaba orientado a trabajar, a enseñar a nuestros alumnos con ese aprendizaje competencial, que es la manera en la que se les evalúa internacionalmente, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que había un objetivo importante y esencial para hacer una reforma educativa. Y luego hay otra cuestión básica. Nosotros siempre hemos defendido que la educación tiene que plantear una serie de principios ya incuestionables, ¿no?, que es la igualdad de oportunidades, la equidad, ¿no?, la no discriminación por ningún tipo de razón y garantizar que la educación sea verdaderamente el ascensor social que permita que todos los alumnos, independientemente de su origen, encuentren en la educación esa plataforma para mejorar en su vida, ¿no? Yo creo que es a lo que aspiramos también todos los padres y las madres, ¿no?, que nuestros hijos alcancen un nivel pues, más allá del que nosotros hemos podido consolidar como personas adultas, ¿no? Bueno, pues de eso se trata también esta ley. Y, finalmente, el principio de inclusión, que se supone que también tiene que reforzar un paso que ya se dio en leyes anteriores, que era la atención a la diversidad, pero que evidentemente tenemos que avanzar a que nuestro sistema educativo sea lo más inclusivo posible y que genere la menor segregación posible en el alumnado por distintos motivos, ¿no?, por razones de necesidades de apoyo educativo, por origen socioeconómico, por diversidad religiosa, cultural, por cuestión de sexo, etc. Es decir, que nuestro sistema sea verdaderamente inclusivo y que no se generen diferencias entre los distintos alumnos. Y básicamente pues esos serán los motivos, ¿no?, para hacer una reforma educativa. Y, por supuesto, algo que es esencial,
No hay ninguna ley educativa que pueda perdurar eternamente en el tiempo, porque evidentemente la educación tiene que adaptarse a los cambios sociológicos, tecnológicos y científicos que tenemos en nuestra sociedad. Estamos viendo todos los días cómo hay avances en el mundo de la tecnología, en el mundo de la ciencia, en cuestiones sociales, y claro, si una ley no cambia, no se adapta y no actualiza el currículo, lo que tienen que estudiar los alumnos, se queda desfasado. Por tanto, también había que dar una respuesta, ¿no?, a todos esos cambios que se han producido en los últimos años, a la Agenda 2030, por ejemplo, al cambio climático, a reforzar esos principios de igualdad, ¿no?, en nuestro sistema educativo, que no estaban suficientemente cubiertos en leyes anteriores, ¿no? Yo creo que eso es un fundamento más que suficiente como para plantear que teníamos que abordar un cambio educativo en nuestro país. La comunidad educativa sí que seguía reclamando un gran pacto a nivel de educación, porque decían que en estos años de democracia se habían hecho hasta 8 leyes de educación. No sé, en este sentido, no sé si considera que se debería de hacer algún tipo de consenso en este sentido para hacer un gran pacto de educación y para mantener un poco más continuidad esta leyes de educación. Yo creo que hay que aclarar cuestiones. No ha habido 8 leyes educativas, ¿no?, porque en realidad la educación española se basa en reformas de adaptación, como decía antes, no podemos estar al margen de los cambios que requiere la educación española, ¿no? Por tanto, lo que se ha producido en España han sido modificaciones, reformas de 2 grandes leyes, que han sido la LOCSE y la LOE. Por tanto, la LOMCE, la ley del Partido Popular, reformó la LOE, y la LOMLOE reforma la LOMCE y también la LOE, pero la base, la ley básica sobre la que se fundamenta es la misma, la LOE, que es del año 2006, ¿no? Por tanto, no es que haya habido 8 grandes leyes educativas, sino que ha habido reformas necesarias, que yo creo que las he argumentado suficientemente anteriormente, y sobre eso, evidentemente, se tiene que ajustar y acondicionar la educación a las necesidades de nuestra sociedad y sobre todo nuestro sistema educativo. Ahora, el consenso en materia educativa yo creo que todos lo deseamos. Ojalá que en este país fuésemos capaces de llegar a un acuerdo y un consenso educativo como en otros países sucede, pero lamentablemente aquí hay algo que en mi juicio es muy difícil de entender, y es que se juega y se manipula la educación hasta el punto de desvirtuar la realidad, ¿no?, y generar un nivel de toxicidad enorme con respecto a cuestiones que son profundamente serias, como es la educación. Es decir, yo no creo que haya ninguna otra área más que la educación y la sanidad que nos afecten a toda la sociedad y por tanto requieren la seriedad y sobre todo yo creo el rigor, ¿no?, para no jugar con ellos. Y en este sentido, pues evidentemente nos hemos encontrado a la hora de tramitar una nueva ley que ya digo que no es un capricho de este gobierno, sino que es una necesidad. Y además tenemos que adaptarnos a esos principios europeos, ¿no?, como decía anteriormente. Y nos hemos encontrado que parece que cada vez que hay que cambiar una ley educativa y hay que introducir mejoras, y insisto, van a ser mejoras para la educación española, pues se juega con una serie de cuestiones que verdaderamente no son lo más importante de la educación. Volver otra vez a la confrontación entre la educación pública y la concertada. Eso no beneficia absolutamente a nadie. En nuestro país está recogida la libertad de enseñanza. Hay una ley que recoge el derecho a la educación y conciben la red de enseñanza pública, la educación pública, que es el eje vertebrador del sistema educativo. Yo creo que eso no lo debe ni se puede cuestionar por parte de nadie. Es la educación de todos y de todas que garantiza el derecho a la educación en este país. Hay una red complementaria que es la red concertada. Claro, si el debate educativo se lleva a una confrontación entre ambas redes porque hay una parte y un sector muy ideológico que lo que quiere es que la educación concertada crezca a expensas de la educación pública, no va a haber acuerdo y no va a haber consenso. Y eso es lo que ha sucedido con esta ley, porque al final todo el debate se ha reducido prácticamente a 3 cuestiones básicas. ¿Por qué no han sido capaces de apoyar en algo tan básico como puede ser ese modelo competencial que está absolutamente reconocido y es además la base y el corazón de esta ley educativa? Porque es lo que verdaderamente van a recibir nuestros alumnos y alumnas en las aulas. Esa mejora, esos cambios, ¿no?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cambiar esa manera de aprender memorística, de pasar horas y horas estudiando contenidos que poco tiempo después pasan al olvido, ¿no?, y no aprender a relacionar, a trabajar por proyectos, a relacionar distintas áreas y materias para poderlo aplicar en la vida, que es lo que al fin y al cabo
consiste la educación, en lo que consiste la educación. Porque no se trata de repetir contenidos, sino que cuando una persona acaba su escolarización sea capaz de utilizar esos contenidos, ¿no? Y esos aprendizajes que han aprendido y aplicarlos en la vida real. Eso es la educación. Bueno, pues de eso se trata esta ley, ¿no? De dar ese paso del aprendizaje memorístico también a un aprendizaje mucho más práctico, en el que la mayoría de los alumnos pues, utilicen y tengan y desarrollen un espíritu crítico, que sean capaces de relacionar conceptos y, por supuesto, también el aprendizaje en una serie de valores que como sociedad debemos compartir. Introducir concienciación sobre problemas que tenemos en nuestro país, el cambio climático, eso es algo clarísimo. Lo hemos visto, yo creo que no puede pasar a nadie desapercibido, ¿no? Cómo estamos viviendo un cambio climático y cómo se tiene que concienciar mucho más de respeto al medio ambiente. Por ejemplo, bueno, pues esto evidentemente tiene que formar parte del aprendizaje ya común, la lucha contra la violencia de género, algo que ahora está de profunda y de absoluta actualidad, como puede ser la fiscalidad, ahora que estamos en el trámite de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Que nuestros niños y nuestros jóvenes desde las edades más tempranas aprendan, ¿no? Y entiendan qué es la fiscalidad, ¿no? Qué es una fiscalidad justa, para qué sirven nuestros fiscales y sean nuestros impuestos y sean corresponsables también con, bueno, pues con la utilidad de esos impuestos y para qué sirven, ¿no? Es decir, una serie de conceptos nuevos que tienen que formar parte de aprendizajes comunes, ¿no? que ayuden a entender qué es lo que sucede alrededor, ¿no? Y yo creo que en eso tampoco sería tan complicado ponernos de acuerdo, pero lamentablemente cuando las cuestiones se llevan a los extremos ideológicos es muy difícil encontrar acuerdos más puntuales. ¿Esta ley también puede repercutir, o de qué manera puede repercutir en solucionar el problema del abandono escolar y del fracaso escolar, por ejemplo? Pues hay muchos aspectos que aparecen plenamente reforzados. Hay una cuestión que en España todavía tenemos como objetivo prioritario, ¿no? Que es la lucha contra el fracaso escolar y contra el abandono escolar temprano. Es cierto que en los últimos años se ha conseguido reducir la tasa de abandono escolar a un 13,3%, cuando el objetivo de la Unión Europea era el 10%, a través de distintas medidas de refuerzo como la formación profesional. Es cierto que en un momento, ¿no? de auge económico y de que cada vez yo creo que la sociedad española es cada vez más consciente de que sin formación, sin cualificaciones, sin competencias básicas es muy difícil poderte desenvolver en la vida adulta y poder acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Y eso también es cierto que forma parte de un trabajo, ¿no? Yo como digo, de pico y pala, ¿no? De mentalizar a nuestros jóvenes de que a lo mejor el mundo laboral puede ser muy atractivo en un momento determinado, pero eso no puede implicar el abandono de los estudios, porque en momentos de crisis se acaba el trabajo y sin una formación luego es muy difícil volverte a enganchar a la formación y, por supuesto, es prácticamente imposible sin una titulación básica ya poder acceder al mundo laboral, ¿no? Por tanto, se ha trabajado mucho en esa orientación. La ley de formación profesional que acabamos de aprobar también, ¿no? Pone el acento en la orientación profesional y laboral, ¿no? De una manera muy concreta. Y luego, por otro lado, a lo largo de la educación secundaria obligatoria se trabaja en esta ley, y es una de las cuestiones que han sido también prioridad, el evitar que sigamos reproduciendo las altísimas tasas de repetición que suceden en nuestro país. No podemos permitirnos como Estado, como país, que nuestros jóvenes al finalizar la educación secundaria hayan repetido una media de 1/3 del alumnado español. Esto supone unos 3.000 millones de euros a las arcas, ¿no? del Estado, de las comunidades autónomas competentes en materia educativa, y no simplemente es una cuestión económica, sino es un perjuicio fundamentalmente para la motivación de los estudiantes en la continuidad de sus estudios, porque además está demostrado que la repetición, como una medida que debe ser extraordinaria, no produce los efectos que desea, que es que el alumnado se vuelva a enganchar y que sean capaces de promocionar de curso y estar, bueno, pues al mismo nivel que otros compañeros de los cursos superiores, sino todo lo contrario. Muchos de ellos se desmotivan, vuelven a repetir y, como consecuencia de una doble repetición, en un porcentaje alto acaban abandonando los estudios, ¿no? Por tanto,
de lo que se trata era de poner medidas para evitar que la repetición sea una medida normal y sea una medida extraordinaria. Entonces, lo que se ha hecho ha sido, por un lado, limitar el número de repeticiones a lo largo de la escolarización obligatoria a un máximo de 2 veces, plantear que la repetición sea absolutamente extraordinaria, por tanto hay que poner medidas preventivas para evitarlo y por tanto de lo que se trata es de personalizar más el aprendizaje, individualizar más los procesos educativos de los distintos alumnados, ¿no? De manera que la repetición sea la última medida a la que se deba recurrir. Y por otro lado, lo que también se ha hecho ha sido reforzar la propia autonomía de los docentes, de los equipos evaluadores, de manera que sean las juntas de evaluación, los equipos docentes, los que decidan si un alumno debe repetir o un alumno, por el contrario, haciendo una evaluación colegiada, común y global de todos los profes, se decida que está en una situación de haber alcanzado objetivos y competencias suficientes como para poder aprovechar y rendir adecuadamente el curso siguiente. Porque la realidad es que hay veces que hay alumnos que repiten y a lo mejor han fallado en 2 o 3 materias, pero el resto lo tienen bien y tienen competencias que son comunes a una serie de asignaturas y materias que pueden ser compensadas el curso siguiente con un refuerzo educativo, más que la repetición, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es que esta ley sea una ley de oportunidades más que de exclusiones, ¿no? Que sea la ley para permitir que el alumnado saque lo mejor de sí mismo y que pueda seguir avanzando en el sistema educativo para tener más oportunidades educativas, más oportunidades formativas y, por tanto, más oportunidades laborales el día de mañana, que es de lo que se trata. Bueno, ya lo mencionaba anteriormente, esa ley de formación profesional, ¿qué va a suponer también para la empleabilidad de los jóvenes de nuestro país, sobre todo, que tenemos una alta tasa en este sentido? Pues mira, la ley de formación profesional es una ley absolutamente revolucionaria porque se ha conseguido un objetivo perseguido desde hace décadas, que es la integración del sistema de formación profesional educativo y también de la formación profesional para el empleo. De manera que todos los recursos que había separados entre educación y empleo se ponen en común para dar una mayor oferta de formación a todos, a jóvenes y a población adulta, a los trabajadores en activo y también a los trabajadores desempleados, ¿no? De manera que, claro, va a haber un único sistema de formación. Ya existieron solo los centros de formación en los que se va a poder impartir la formación habitual, ¿no? La que conocemos todos, la FP básica, la formación profesional de grado medio, grado superior, más luego todas las novedades que con ella vienen, que son los cursos de especialización, algo parecido a lo que es un máster, pero de formación profesional, pero también se va a poder ofertar pues, certificados de profesionalidad, unidades de competencia, la mínima microformaciones, ¿no? De manera que toda la formación que pueda hacer una persona hoy en día va a ser acumulable y acreditable. Por tanto, toda la formación la vamos a ir acumulando de manera que a lo largo del tiempo puedas obtener cualquier tipo de titulación, ¿no? A medida que la vas acumulando, ¿no? A través de un registro en el que se va, lógicamente, incorporando toda la formación que se va realizando y los trabajadores y las personas en sus distintas fases de estudio a lo largo de la vida, que eso es uno de los objetivos, la formación a lo largo de la vida, puedas ir recuperando esa formación que has acumulado y tener tu certificado correspondiente a los distintos grados que puedan existir de formación profesional. Yo creo que eso es muy importante porque, por un lado, va a impulsar la formación de toda la población, que eso es básico. Tenemos todavía un porcentaje muy elevado de población adulta, cerca del 49% de la población adulta, que no tiene reconocidas ningún tipo de competencias profesionales. Y eso es un lastre, desde luego, para su acceso al mercado laboral, ¿no? Y con esta nueva ley se abre el abanico de la formación para todos y todas y además se abre el abanico con un montón de oferta que este Gobierno está tramitando a través de las comunidades autónomas para poder acreditar esas competencias de la población adulta, pero al mismo tiempo ampliando también las plazas de formación profesional del sistema educativo y conseguir que demos un paso de gigante, que era uno también de los problemas que teníamos en este país, ¿no? Que hay mucha oferta laboral para jóvenes con titulación de grado medio de formación profesional, pero no teníamos
titulados en grado medio. Y claro, tenemos una diferencia importante de muchos puntos con respecto a otros países del entorno europeo, donde la formación profesional es una oferta educativa con unas amplias tasas de empleabilidad, ¿no? Que aquí también las hay, pero no ha resultado tan atractiva como estamos intentando hacerla en estos momentos. Y se está consiguiendo, porque hay que decir que ya el último año superamos el 1.000.000 de estudiantes en formación profesional. Este año se ha incrementado también me parece que son 150.000 estudiantes más en formación profesional y, por tanto, nos vamos cada año, poquito a poquito, homologándonos a otros países europeos, ¿no? Con una oferta de cerca de 300.000 plazas que habremos logrado ofertar al final de esta legislatura y que ha creado este Gobierno en colaboración con todas las comunidades autónomas. Proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2023 contempla, en principio, 6.408 millones de euros para educación, un 6,15% más que en 2022 y con una partida de becas muy importante. ¿Cómo valora esto? Bueno, para mí es un enorme orgullo, porque lo decía al principio cuando hablábamos de la LOMLOE, ¿no? Cómo queremos garantizar, ¿no? la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Y, desde luego, la herramienta mejor para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades es la política de becas y ayudas al estudio, ¿no? Que da una oportunidad a quien no la tiene, ¿no? Y, evidentemente, había muchas personas, muchos estudiantes en nuestro país que no tenían esa oportunidad, y prueba de ello es que en algunos momentos negros de nuestra historia, de los recortes, ¿no? Había familias que tenían que decidir quién de sus hijos iba a tener el privilegio de poder acceder a la universidad, ¿no? Nosotros hemos cambiado ese concepto, hemos garantizado las becas como derecho subjetivo en función de la renta de las familias, ¿no? Esto quiere decir que cualquier familia, si tiene unos ingresos que merecen tener una beca, la va a tener, independientemente del presupuesto que haya. Hemos llegado a una cifra histórica, pero verdaderamente histórica. Se han incrementado 1.000 millones de euros con respecto al último presupuesto del Partido Popular, nada más y nada menos que un 66% de incremento. Es prácticamente la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional destinado a ayudar a los que menos tienen y, como decía anteriormente, es la mejor herramienta para conseguir ese ascensor social que debe ser la educación y que debe eliminar esas diferencias de origen y las diferencias que existen de partida, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente son becas para estudiantes universitarios y becas para estudiantes no universitarios, ¿no? Yo creo que nos debemos sentir orgullosos. Es un esfuerzo importante el que se ha hecho, pero suponen que en comunidades autónomas como la que nos encontramos en Castilla-La Mancha, pues vengan cerca de 86 millones de euros destinados a becas y ayudas, ¿no? O que, por ejemplo, en una provincia como la que nos encontramos, que es Albacete, pues vamos a tener casi 5.000 estudiantes no universitarios becados y más de 10.500 estudiantes universitarios becados, ¿no? Y gracias a eso, pues evidentemente pueden tener una facilidad y un desahogo mayor para poder acceder a los estudios, ¿no? Y, bueno, yo creo que es algo verdaderamente importante. Dentro de esos 6.400 millones de euros para educación, ¿desde el Partido Socialista se va a modificar o a presentar algún tipo de propuesta, no sé, en este sentido, en educación? Bueno, tenemos, aparte de las becas, hay programas de cooperación territorial que trabajan con todas las comunidades autónomas para lograr alcanzar algunos de los objetivos educativos. Nosotros siempre hemos defendido el carácter educativo de la educación infantil 0-3 porque entendemos que es la mejor herramienta, ¿no? para tener una escolarización y un éxito educativo a lo largo, ¿no? de la escolarización en las distintas etapas educativas, ¿no? Y además está totalmente constatado. Cuanto antes se incorpora un niño al sistema educativo, más posibilidades tiene con un sistema de calidad de lograr éxito escolar, ¿no? Por tanto, digamos que es la herramienta más potente de equidad que puede existir en la educación. Y por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante, ya lo hicimos en el Gobierno de Zapatero, lo estamos haciendo ahora, para extender la escolarización del 0-3
Y bueno, ahí fue la pelea de nuestro presidente Pedro Sánchez en conseguir los fondos europeos, y desde luego una de las partidas, una de las prioridades de esos fondos europeos está destinado a la escolarización de 0-3, ¿no? Son más de 636 millones en 3 años, ¿no?, que van a permitir crear 65.000 plazas de educación infantil 0-3. Y hay que recordar que esto no es una competencia del Estado, hay que recordar que esto es una competencia de las comunidades autónomas a las que el Estado está ayudando para poder aumentar, no incrementar esas tasas de escolarización con recursos propios que evidentemente podían haber sido destinados a otras cuestiones. Concretamente en Castilla-La Mancha pues son nada más y nada menos que 1.239 plazas anuales, con casi 19 millones de euros anuales en este periodo de 3 años, ¿no?, para garantizar esa escolarización de la educación infantil 0-3. Pero también hay otro programa que es el PROA Plus y las unidades de acompañamiento, que están destinados a ayudar a aquel alumnado más vulnerable que, bueno, pues que requiere un refuerzo, un apoyo educativo, para lo que comentábamos anteriormente, ¿no?, para evitar esas tasas tan altas que seguimos teniendo de repetición, de casi 30, bueno, más de un 30%, ¿no?, y que van a permitir que en distintos centros educativos, en zonas de mayor complejidad, de más vulnerabilidad también social, se permita realizar un refuerzo en los centros, ¿no?, a cargo también de estos fondos, y que, bueno, pues en Castilla-La Mancha son 186 programas PROA Plus y 47 unidades de acompañamiento. Y otra tercera línea muy importante en los presupuestos generales del Estado están destinados a la formación profesional de la que hablaba antes, esas plazas, ¿no?, que decía de nueva creación de formación profesional. Son cerca de 2.000 plazas las que se van a crear anualmente en Castilla-La Mancha. La creación también de ciclos bilingües que son separados y están al margen de esa creación de nuevas plazas, y que van a permitir que la formación profesional también gane esa dimensión internacional y que permita que los estudiantes no simplemente adquieran más competencias para trabajar, ¿no?, en un ciclo formativo, ¿no?, y adquirir unas competencias profesionales, sino también en lengua extranjera, que en un continente como el que nos encontramos, en una Unión Europea, es tan básico y esencial que puedan incluso hacer las prácticas, la formación profesional dual en otros países, ¿no? Bueno, pues también nosotros estamos desde el Gobierno de España financiando la creación de esos ciclos bilingües y por tanto dando un impulso a la internacionalización, a la innovación, al emprendimiento, creando aulas de emprendimiento también en distintos centros de formación profesional, aulas de alta tecnología aplicada, ¿no?, porque evidentemente la formación profesional no puede estar desligada de la innovación, es algo eminentemente técnico y por tanto la tecnología y la innovación tienen que ser una fusión absoluta en la que hay que seguir invirtiendo para que evidentemente nuestros jóvenes tengan la mejor preparación y las mejores cualificaciones posibles, y estar al tanto y al día de lo que se está gestionando, ¿no?, y creando en el mundo de la innovación. También vienen fondos para la acreditación de las competencias en la población adulta, que os comentaba, ¿no?, y también para la formación profesional para el empleo, que son nada más y nada menos que más de 1.200 millones de euros para la formación profesional para el empleo. Así que son unos presupuestos muy globales que trabajan muchos programas educativos, aparte del de inclusión que comentaba también anteriormente, para reforzar ese principio de la LOMLOE en las aulas, ¿no?, y garantizar, ¿no?, que haya una ayuda también en las comunidades autónomas para, bueno, pues para que nuestras aulas sean más inclusivas y nuestro alumnado se encuentra pues, más integrado. ¿Alguna propuesta para la educación que se dé en las zonas rurales? Castilla-La Mancha, zona eminentemente rural, Albacete... Bueno, la LOMLOE es una ley que desde luego tiene mucha apuesta por la zona rural, eso sin ninguna duda, porque además yo que soy de Castilla y León, sí, no sé si más rural, pero parecido, ¿no?, que vosotros. Puse un especial también empeño en que esta ley tuviese un trato diferenciado a la escuela rural, porque somos conscientes, ¿no?, en comunidades autónomas como las nuestras, tan despobladas, en la que, bueno, pues hay que luchar, ¿no?, para que nuestras pequeñas escuelitas, ¿no?, sean todavía esa seña de identidad en distintos municipios, ¿no?, y que la escuela
y la permanencia, la apertura de esas escuelas bueno, pues no se cierran, porque al fin y al cabo es el vínculo que nos queda con el territorio, ¿no? Con la zona rural, ¿no? Entonces sí que se han hecho una serie de medidas, introdujimos allí un capítulo, ¿no? Y que, bueno, pues desde luego no simplemente se hace referencia a la escolarización obligatoria, sino que también se da un impulso a que la escuela rural pueda estar abierta a otras etapas educativas, ¿no? Como, por ejemplo, la formación profesional, ¿no? En la que haya también una mayor diversidad y un mayor acceso. Es decir, que nosotros impulsamos a que las comunidades autónomas se tomen en serio la escuela rural, que apuesten por las distintas etapas educativas, por la optatividad y, desde luego, por la continuidad de los estudios, ¿no? Para no romper tampoco ese vínculo entre familias, ¿no? y el municipio pequeño, ¿no? Desde edades tempranas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, desde luego, nosotros estamos plenamente concienciados. Muy bien. Pues Mariluz Martínez Seijo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Cerca. Gracias. A vosotros un auténtico placer, y más que nos deis la oportunidad de hablar de la educación en positivo, que yo siempre digo que la educación es algo para valorar muy en positivo, y que si todos nos implicásemos un poquito más en querer más a nuestra educación, ¿no? Y en apoyar la educación, desde luego ganaríamos mucho como sociedad. Pues muchas gracias, como digo, y a ustedes también. Gracias por seguirnos un día más en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.